¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller. En este caso desde el tallercito. Para los amigos de la primera hora del canal, esta caja ya es conocida. Pero bueno, para los amigos que se vienen acercando, que vienen preguntando: Tano, vos siempre hablás de tus herramientas antológicas y no podemos encontrar el video. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a tratar de mostrar lo que eran mis herramientas primitivas. Yo hace un año aproximadamente desoxidé y puse en valor estas herramientas, estas llaves. Como les conté, soy muy fanático de la línea ENSIC. Esta es una 3227, llave que usé mucho. Vamos a ver si le damos un poquito más de iluminación. Tenía muchas de estas llaves de muy vieja data, muy anchas. Algunas venían sin medidas, obviamente, oxidadas. Y bueno, había que darse a la tarea de buscar qué tuerca podía hacer acorde a la necesidad del momento, ¿no? Llave de 2 bocas, en apariencia una pulgada 15-16. Había llavecitas así. Dado que bueno, yo la historia en su momento la conté, pero estas eran todas herramientas que le compré a un tío que se jubiló y bueno, en uno de sus viajes me vendió estas herramientas. La historia podría ser un poquito más larga, pero se las resumo para los amigos que ya la conocen. Bueno, hay llaves Stilsons de muy vieja data. Se me cayó. Ya la estás rompiendo de nuevo, Tano. Tijeras curvas. Antes yo usaba mucho las tijeras curvas, dado que por ahí, como ya conocen la historia, compraba algún Fiat 600 y bueno, le hacía algún parchecito en hojalata. Llavecitas de este estilo que estuvieron debajo del banco del taller, dentro de esta caja, un montón de años. Yo esto lo usaba en mi adolescencia. Nada. Estas llaves curvas tengo todo el juego. Algunas las tengo en el tablero. Esta es una 30-32. Algunas las tengo en el tablero del taller, que ya les voy a tener que mostrar, dado que el amigo Daniel, mi querido amigo Daniel, me mandó la llave de su papá, que en este momento la tengo ahí. Pero la voy a poner en el tablero de mi taller, en el tablero principal de mi taller. Y bueno, nada, se los voy a mostrar. Destornillador de la línea Delgado, de antigua generación. Pinza de 2 posiciones. Vaya a saber marca, pero de los 60 seguro. Alicate. Fue muy útil en su época, dado que bueno, no tenía alicate. A ver si le podemos bajar un poquito la luz. Estos destornilladores, me acuerdo cuando compré el juego, son los Workmaster, destornilladores Stanley. Allá a principios del 90 compré el jueguito de estos. Llaves. Bueno, este es un pedacito de hierro de construcción que una vez le hice una palanca. Y lo transformé en una palanca. Necesitaba una palanquita para determinadas tareas. Por ejemplo, sacaba las patadas de las motos y no tenía con qué. O tenía con qué y no quería hacerlo con un destornillador, por ejemplo. Todos saben que siempre cuidé mucho las herramientas. Entonces me elaboré esta palanquita y del otro lado le hice punta para centrar
algún bulón, algún buje. En fin, herramienta casera de aquellos momentos. Más destornilladores. Son de la línea de PH, pero de la línea de PH antigua. Acá hay otro delgado, gastado en su uso ya. Pero bueno, a mí me sirvieron mucho. Pinza universal. Grande, más de 8 pulgadas. Esta pinza es japonesa. Hace una fuerza terrible. La palanca de cómo está distribuida, o sea, cómo está distribuida la palanca a lo largo de estos brazos y desde donde presiona, hace una fuerza terrible. Multiplica la fuerza un montón. Bueno, llave estriada. En este caso de 3/4, 25-32. Disculpen el tema del brillo, lo que pasa es que tengo miedo que se quede oscuro. Bueno, vamos a probar ahí, capaz que ahí está mejor. Bueno, este era un bulón Allen, que la cabeza de 17 servía para hacer una llavecita. Tuvo saca bujías que fabriqué yo para los motorcitos Minarelli, los motorcitos Morini, la Cian 175. Iban espectaculares. Se sulfataron, hizo un poco de sulfato, se ve que la humedad. Bueno, una barretita de fabricación casera. Muy útil para tensar correas de alternador, de dínamos, perdón. Tano, ¿qué te pasa? ¿Se te traba la lengua hoy? Sí, ando medio fastidiado de la garganta. Esta es una llave híbrida que hice yo, con una 17 Baco y una 16 Baco que se había roto en un taller donde estuve trabajando en tipo pasantía ahí en el Industrial sobre la avenida Rivadavia. Y bueno, el hombre, cuando se le rompían las herramientas, me las regalaba y yo me di a la tarea de hacerme una llave híbrida, que es esta, 16-17. Bueno, tenemos un Philips de aquella época, o sea, otra conicidad, como digo siempre. Vamos a ver si hacemos un poquito de foco. Para los Philips de actualidad no funcionan. Destornilladores de PH. Todos notarán que en su punta están gastados, deformados, le han pasado la piedra. Cosa que no hago yo, pero bueno, estas fueron herramientas que compré a un tío, como digo siempre. En uno de los videos de herramientas impresentables, yo les mostré una de 10 pulgadas y una de 8, creo. Esta es la de 6 pulgadas. Sacando la rusticidad de la fundición, podría ser la única aceptable de ese juego de llaves francesas. La verdad que poco juego, bueno, uno ya la discriminaba por portación de marca, ¿no? O portación de procedencia, pero andaba bien. Esta fue la única que anduvo bien, por eso quedó en la caja de herramientas antológicas. Bueno, llaves de este tipo. Observen el espesor de esta llave. No es para cualquier cosa, para hacer fuerza. Stilson, media maltratada, muy maltratada, con mucho uso, de la marca Inafor. Observen la resistencia de estas herramientas. Si yo quiero utilizarla hoy, la herramienta funciona. Pero bueno, tengo herramientas jubiladas. Imagínense que las antológicas no trabajan más. Estos son recuerdos de adolescencia, recuerdos de infancia, diría casi. Llave Baco, 12 pulgadas, sueca.
Antiquísima. Década del 60. Aproximadamente, sí. Yo la pinté de negra. Otra pincita. Observen que ninguna traía aislación, nada. Era así. Llave en SIC de Boca. A ver si le podemos leer los números. 1 pulgada. Creo que dijo 1 pulgada. No. Sí, 1 pulgada 316, 1 pulgada. O sea que tenemos 30, casi 30 milímetros acá. Y acá, bueno, 1 pulgada, 25,4. Llave útil. Este es un juego de llaves chinas que yo lo compré en su momento. Llaves estriadas chinas. Venía con unas siglas chinas ahí, que yo siempre le tuve mucha bronca a esas siglas. Y le pasaba la moladora, la piedra, y le borraba las letras chinas. Pero la verdad, ninguna de estas llaves falló. Sacando la rusticidad, que eran una fundición completamente horrible, muy áspera, con poros, incluso esa Z que uno a veces desprecia, esa anatomía en Z, ha sido muy útil. Y me acuerdo que venía, las tengo algunas todavía en el tablero, porque venían de 5,5, 7 hasta 24, 27 milímetros ese juego de llaves. Obviamente no los tengo todos, algunas unidades están acá, otras se han roto y otras como esa que les cuento de 5,5, 7 la tengo en el tablero, dado que de ninguna marca pude conseguir esa medida y la llavecita anda 10 puntos. Bueno, más destornilladores, delgado. Por eso les digo que yo compré estos destornilladores en una oportunidad que los vendían como delgado. ¿Ven ahí? No sé si se ve, delgado. Bueno, Delgado se caracterizaba por ser una marca muy parecida a DPH, que tenía prácticamente el sistema varilla pasante. Venían en acrílico, como ya lo vieron. Y bueno, eran destornilladores eternos. De hecho, esta caja de herramientas, algunas deben tener 70 años. Bueno, yo como estaba comentando, compré estos, que de Delgado nada más tienen el nombre. Pero bueno, venía un juego muy grande, muy económico, y dio resultado, pero circunstancialmente. Llave Raselli de 20. Espero que se pueda apreciar. No sé si los detalles, pero que no les moleste tanto el brillo, ya que se toman el trabajo de mirar. Llave Inafor de la primera hora. Grande, pesada. Medida desconocida, pero les puedo asegurar que está entre los 24 y los 27 milímetros. Si habré regulado carburadores con estos destornilladores, si habré cambiado platinos. En los distribuidores de aquella época, bueno, una tenaza. Esta tenaza en una época ha sido todo lo que se puedan imaginar. La pincita de punta plana. Esta fue mi primer pinza de punta plana. La utilizaba mucho para lo que es seguros de pistón. Bueno. Después, posteriormente, con los años, compré, seguramente el amigo Miguel se debe acordar, compré la verde, que utilizaba únicamente para esa tarea. Para sacar los seggers de los motores Minarelli, motores Morini, y sacar y poner seguritos de pistón.
llave tramontina, 14-15 milímetros, estriada, por allá por los 90, compré el jueguito de esas. Bueno, esta quiero que presten atención porque se ven muy poquitas. Es una ENSIC combinada. Observen el tamaño de esta boca. Observen. Llave de 7-16, yo les dije 11, bueno, 7-16. Vamos a agarrar una 7-16 del tablero del tallercito para compararlas. Observen. Había que trabajar con estas llaves, ¿eh? No entraban en cualquier lado. Pico del oro. Esta de fabricación española, de la marca Cesa. Vamos a bajarle la luz. Esta es una ENSIC 20-18 o 20-19, no me permite ver bien la cámara, pero creo que era 20-18. Venían en medidas pares y medidas impares. Llave de fuerza para 41 milímetros. Bueno, acá hay algunas Baco sin nomenclatura. Yo subí algún video que otro muy antiguo de cuando restauré estas llaves, que me diga la tarea de la desoxidación. Bueno, francesita de la marca Taparia. Francesita espectacular. Es la primera que me compré a modo oficial allá en los 90, principios de los 90. Pasó todo tipo de cosas esta llavecita. La verdad, ha dado muy buenos resultados, como ya nos tiene acostumbrados la marca Taparia. Llave estriada de 6-7. Estas eran muchas de las llaves que yo comento a veces, cuento historias de los jueguitos que venían con una pequeña grampa. Una grampita de chapa y venía 8, 10, 12, 14 y 17 milímetros. Para los amigos, los que conocen las unidades de la marca Craftsman, notarán cierta similitud, salvando las distancias, ¿no? Pero la anatomía es más o menos la misma. Llave de 10, ha sido mi llave de 10, cuando todo se desarmaba casi con la llave de 10. Llave Fiat, una de las tantas que tengo, dado que, bueno, como todos saben, me dedicaba a comprar autitos, cacharritos, los acondicionaba un poco y los vendía por una diferencia o permutaba, y bueno, así siempre era el sueño de llegar a la Coupé Torino, que prematuramente en mi adolescencia llegado. Bueno, destornillador de la marca El Abuelo, de la década del 90. A vos, Miguel, te digo que sos el memorioso. Este no pertenece al ramillete. Este lo compré individualmente. Me costó un montón comprarlo en aquel momento. No me hubiese imaginado nunca que después iba a tener 40. Más destornilladorcitos de época, de aquella época. Llaves retocadas para entrar en determinados lugares.
Llave de 2 bocas, como dije. Estas son europeas. Tengo un juego de Dowidat de estas. Algunas las tengo en el tablero, otras las tengo acá. Estas las desoxidé completamente. Y bueno, le di una manito de aerosol como para que no vuelvan a ese estado. O sea, las opciones en aquel momento, cuando me di a la tarea de poner en valor estas llaves, que eran tan significativas para mí, dado que bueno, estaba en un proceso interesante, estaba por recuperar este lugar, estaba empezando con el canal, se habían dado una mezcla de situaciones que hacían que uno esté movilizado. Y bueno, tenía dos opciones, como les estaba diciendo. Las desoxidaba un poco y las laqueaba para mantenerlas en su estado original. O bueno, las desoxidaba y las pintaba, les daba una manito de aerosol plateado. Y bueno, me decidí, no me acuerdo por qué motivo, en mandarle una manito de plateado. Llave estriada 10-11. La verdad que esta fue una de las primeras también que compré en jueguito. Observen, estas son las llavecitas que hablábamos. Este era el jueguito que venía impar. Venía 7, 11, 13 y 19 milímetros. Con la grampita. Destornillador Phillips de aquella época. DPH, Di Paolo Hermanos. Bueno, llaves Inafor de 2 bocas. En aquellos momentos prevalecían las llaves de boca y las llaves estriadas. Observaron lo que era esa combinada, ¿no? Bueno, esta es una llave media luna, llave de uña. En mi paso por Industrias Baco se utilizaban para desarmar los cilindros hidráulicos. Bueno, este era para cilindros chiquitos, obviamente. Igualmente el fabricante, más allá de que sea una llave Gedore, qué sé yo, era bastante optimista al pensar que se podía aflojar esos cilindros con esa llave. Pero bueno, nada. Llaves de uso especial. Llaves donde no se necesitaba mucho torque, pero se necesitaba abrazar esta medida que debe estar tranquilamente en las 2 pulgadas. Llave de fuerza, llave de torque controlado, si se quiere, de 41 milímetros. Una pequeña francesa. Sí, vamos a reconocer y aceptar por única vez que esta es la verdadera francesa. Tengo, como mostré, algunas unidades nuevas en mi tablero. Otra tijera de corte de chapa. Esta es de corte recto, a diferencia de la que mostré antes. Bueno, llave. El otro día les mostré una chiquitita. Esta es obviamente una más grande, equivaldría a 10 pulgadas. Es una llave de presión, de palanca. Se puede regular la apertura corriendo el perno en distintos agujeros. Y esto sube o baja, permitiendo agarrar cosas de mayor diámetro. Llave de la calidad Grommet. Me han preguntado por estas. Son muy antiguas. Estamos hablando de década del 50. Son llaves de industria argentina. Bastante resistentes, bastante duras. Bastante, bueno, de aquella época, ¿no? Otra llave en SIC. Sí, soy un enamorado. 28
30. Llave francesa doble o de 2 cabezas. Esta sí es muy antigua. Cuando no tenía francesas, pensaba en cortarla y hacer 2. Soldarle un caño y hacer 2. Pero bueno, por suerte la conservé así. Esta tenaza que tiene un poco más de desgaste, sufrió un poco más. Pero bueno, es funcional todavía, o un lindo recuerdo. Llave T, que yo les conté que había hecho esta T cuando hablaba en el video de los motores Minarelli, motores Morini, con la alencita de 5. Bueno, esta llave era para desarmar todo el cárter. La verdad, una herramienta que quiero mucho, tiene mucho valor. Valor para mí, obviamente, no vale nada. Destornilladorcitos, siempre de PH. Tuve la suerte de conseguir unidades nuevas, obviamente, ya me conocen. Estos serían los comienzos, el pasado. Uy, qué oscuro que se puso. Bueno, vamos a ver si le podemos dar un poco más de luz, de brillo. Ahí volvió. Llaves de antigua escuela. En fin, un poco de todo para que vean. Unidad Electrolyte 1516, pero la de 1516 se rompió. Así que bueno, nada. Quedó la estría de 1 pulgada. Bueno, y por último, este tubito que venía con los Citroën 12B, 13B, que servía para aflojar la turbina ventilador del motor. Nada, la tengo de aquella época de recuerdo. Después, bueno, 2 o 3 llaves más de 20, 22. Un destornillador más de PH. Este sí, se habrá puesto a punto motores este. Carburadores, distribuidores. En fin, recuerdos de aquella época. Bueno, gente, les mando un saludo. Para los amigos que querían conocer las herramientas antológicas, les dejo el videíto. Para los amigos que ya conocen las herramientas antológicas, pero que quieren volver a verlas después de un año prácticamente, nada, acá los invito a que vean de nuevo el video. Y así es como comenzó todo, allá cuando tenía 13 años. Mi primera herramienta la tuve a los 11 y era una llave francesa que algún día les voy a mostrar, que bueno, la utilizaba para la bicicleta. Después, todo lo que hice antes de eso era con herramientas que por ahí le tomaba prestada a Antonio. Pero bueno, como ya todos saben la historia, era muy celoso de sus cosas, no confiaba en que podía llegar a darles un uso correcto. Y nada, cuando me di cuenta que no podía hacer nada sin herramientas, arrancó este sano, pero vicio al fin, de tener y comprar herramientas y amarlas como a un hijo. Les mando un saludo.